Hoy vamos a hablar acerca de 4 principios que traen la bendición del Señor y el favor de las personas hacia nosotros. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Proverbios y vamos a estar leyendo el capítulo 3 de los versículos 1 al 8. Amén. Entonces, nuestra primera escritura dice así, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Entonces, recordamos que aquí es la sabiduría hablando, ¿verdad? Que el Señor nos habla como a hijos que somos de Él. Nos trata con amor, con dulzura y nos pide, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos en tu corazón. Y nos da una promesa aquí fantástica, porque vamos a vivir muchos días, muchos años, y aparte vamos a tener paz. Así que esta promesa es fabulosa. Pero hay un pequeño problemita, que generalmente los seres humanos somos bastante olvidadizos. Quizás si yo les pregunto qué cenaron hace 3 días, a lo mejor no todos me pueden decir, o a lo mejor sí, si es que cenan lo mismo, no sé. Pero generalmente nos olvidamos muy fácilmente de las cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para no olvidar la ley del Señor, para guardar esos mandamientos en nuestros corazones? Y el Señor nos da la receta, de hecho. Vamos a leer Deuteronomio 6:6-9. Dice así. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Muy sencilla la fórmula que el Señor nos da para no olvidar sus mandamientos, repetirlos y repetirlos y repetirlos. La repetición ayuda a la memoria. Sabemos hasta científicamente que las neuronas, cuando se repite un proceso, se va haciendo más fuerte la conexión, los lazos entre las neuronas y entonces se queda en la mente por mucho más tiempo y de manera, ahora sí que perdurable. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar de las cosas del Señor, hablar de sus mandamientos. Y aquí la escritura nos habla que tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Tampoco podemos estar haciéndolo, obviamente, pues con cualquier persona. Si tenemos la oportunidad de compartir el evangelio, de enseñar a otras personas, obviamente no debemos dejar de pasar esa oportunidad. Pero aquí el Señor habla con un lenguaje familiar. Si estamos entre nosotros, si estamos en la casa del Señor, o si estamos con nuestras familias, aquí el Señor dice, ustedes tienen que estar hablando de mí, de mis mandamientos, en todas sus conversaciones. Cuando estén en su casa, cuando salgan a algún lado, desde la mañana que nos levantamos a orar para Él, antes de que nos acostemos, hay que orar para Él. Hay que recordarlos en cada momento. Si hacemos esto, no nos vamos a olvidar de los mandamientos del Señor, no nos vamos a olvidar de su ley. Y eso, ¿qué va a traer como consecuencia? Nos va a dar una vida larga. Y de hecho, hay una promesa también que el Señor nos da y es uno de los 10 mandamientos, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Si el Señor nos dice, obedece mis mandamientos y lo obedecemos a Él, si obedecemos la sabiduría, es como si honráramos, no es como si honráramos, estamos honrando a nuestro Padre. Entonces, vamos a leer Efesios 6:2-3, dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces, aquí vemos esa promesa. Si nosotros honramos al Señor como nuestro Padre, si lo obedecemos, la promesa es que nos va a ir bien y vamos a tener una larga vida aquí en la tierra. Y no nada más por el tiempo que estamos viviendo aquí, sino por el resto de la eternidad. Amén. Entonces, la fórmula es repetir los mandamientos del Señor y cuando los llevamos a la práctica, obviamente lo estamos honrando. Vamos a continuar con nuestra escritura, Proverbios 3, versículos 3 y 4. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente.
Qué bonito que el Señor nos da estos principios. Se dieron cuenta en el primero nos dice, si haces esto, te vas a tener larga vida. Ahora nos está diciendo, si haces esto, vas a contar con el favor de Dios y vas a tener buen nombre entre la gente. Entonces, el Señor nos habla de que tenemos que tener siempre el amor y la verdad con nosotros para contar con el favor de Dios, para contar con su bendición y para que a la gente le caigamos bien, para que encontremos el favor de la gente, para que, en otras palabras, la gente nos trate bien. Entonces, que no nos abandonen el amor y la verdad. Sabemos que Dios es amor y este es uno de mis pasajes favoritos. Vamos a leer primera de Juan 4:7-9. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Entonces nosotros debemos llevar el amor a todos lados. Y aquí esta escritura nos está diciendo que Dios es amor. Entonces de Él vamos a aprender lo que significa amar. Y si Dios está con nosotros, va a ser mucho más fácil que amemos a las personas. Aquí dice que el amor se demuestra dando. El Señor dio a su Hijo, ¿verdad? Lo dio por nosotros, lo dio para que vivamos por medio de Él. Entonces, amor o mostrar amor significa dar. ¿Qué podemos dar? Podemos dar miles de cosas. Podemos dar una sonrisa. Cuando tratamos bien a las personas, estamos dándoles amor, estamos mostrándoles amor. Y eso es llevar el amor con nosotros, no abandonar el amor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Servir a los demás. Si yo tengo oportunidad de servirlos, empezando por mi casa, voy a servir a los demás como si estuviera sirviendo yo misma al Señor. Entonces, no perdamos ninguna oportunidad para servir en cualquier ámbito de nuestras vidas, en cualquier área. Ayudar a las personas. Siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, tengo que ayudar a las personas porque eso también es demostrar amor. Y algo que es maravilloso y yo creo que es lo más valioso que podemos dar a las personas es nuestro tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos dando nuestro tiempo, empezando por darle el tiempo de vuelta al Señor, porque Él nos da tiempo, entonces le devolvemos un poco de ese tiempo que Él nos da. Ahí demostramos amor hacia el Señor y demostramos amor a las personas con las que estamos. Y no nada más tiempo de estar con alguien sin hablar o sin, sino el tiempo que le damos a alguien tiene que ser un tiempo de calidad. Si yo voy a estar con mi hija, bueno, pues tenemos que hacer algo juntas, tenemos que platicar, edificarnos en el Señor, etcétera. Lo mismo para cualquier otra persona. Si le damos nuestro tiempo, le estamos dando y le estamos mostrando amor. Y obviamente hacer lo que hizo el Señor Jesús. La máxima manifestación del amor es entregar nuestra propia vida. El Señor Jesús dijo que no hay nadie demuestra más amor que el dar la vida por sus amigos. Entonces, si nosotros nos entregamos, si nosotros pensamos en los demás, antes de pensar en nosotros mismos, si nosotros matamos nuestras envidias, nuestros orgullos, nuestros egos, para pensar en el bien de los demás antes que en nuestro propio bien, estaremos demostrando un amor a nivel de Cristo. Y eso es lo que realmente Dios espera de nosotros, ¿ok? Estamos aprendiendo a entregarnos a nosotros mismos. Entonces, poco a poco podemos ir mostrando ese amor y así no nos va a abandonar el Señor, va a estar siempre ahí con nosotros. También dice la Escritura que no debe abandonarnos la verdad. La Escritura dice que Cristo es la verdad. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero que cuando ustedes lean la Biblia, todo lo lleven a los pies de Jesús. Todo tiene que ser acerca de Jesús. Tienen que pensar en Él porque eso es lo que Dios quiere. A quien debemos glorificar, a quien debemos alabar, a quien debemos honrar es a nuestro Señor Jesucristo. A Él es a quien se le ha dado toda la potestad sobre todas las cosas que existen. Entonces, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Entonces, todo tiene que tener algo conectado con el Señor Jesús. Y eso es la verdad. Lo que me dice el Señor Jesús es verdad. Si yo escucho algo, pero no concuerda con lo que Jesús me dice, eso no es verdad. Yo me quedo con lo que sí va de acuerdo con Jesús y lo que no, yo lo tengo que desechar. Me guste o no, me haga sentir bien o no. ¿Ok? Entonces, actuando así,
no nos van a abandonar ni el amor ni la verdad, que son personas en realidad. El amor es Dios y la verdad es Cristo. Entonces el Señor no nos va a abandonar, ¿ok? Siempre estar con Él en cada momento. Ahora, dice también la Escritura que si hacemos esto, entonces vamos a contar con el favor de Dios y que vamos a tener un buen nombre entre la gente. Yo me imagino que todos ustedes conocen la historia de David, ¿verdad? Cuando era joven y peleó con Goliat, se ganó el favor del rey Saúl. Pero después Saúl empezó a tener envidia de David porque la gente quería más a David que a Saúl. Y entonces él lo quería matar, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que, cuál es el ejemplo que David nos da aquí. Primera de Samuel 18, 14, 16 dice, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y el Señor estaba con él. Al ver Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero todo Israel y Judá amaba a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Es decir, que David manejaba el ejército y él tenía éxito en sus campañas, era buen líder. ¿Qué nos dice aquí el Señor? El Señor nos está diciendo que David se conducía prudentemente. Prudentemente significa actuaba sabiamente. David siempre decía que él quería llevar los mandamientos del Señor en su corazón para no pecar contra él. Entonces, él tenía sabiduría del Señor y se conducía sabiamente, prudentemente, ¿ok? En todos sus asuntos, no nada más en ciertas áreas de su vida, sino en todos sus asuntos. Y actuando así, sabiamente, ¿cuál era el resultado? Que el Señor estaba con él. Entonces, si nosotros actuamos sabiamente con el conocimiento que Dios mismo nos da, el Señor va a estar con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. Ahora fíjense qué pasa con nuestros enemigos cuando el Señor está con nosotros. Dice aquí la escritura que cuando Saúl vio que David se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Cuando nosotros nos comportamos sabiamente, cuando nos comportamos prudentemente, hasta nuestros enemigos van a tener temor de hacernos algo porque van a decir, ay, este es muy, como que es muy, no sé. Entonces, aquí mismo el Señor nos dice que tenía temor de él. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Todo Israel y Judá amaba a David. Los que no son nuestros enemigos nos van a amar, nos van a tratar bien. Y ahí es donde el Señor nos va a hacer ganarnos el favor de la gente. Por eso dice Proverbios 4, contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Amén. Entonces tenemos que portarnos sabiamente. ¿Cómo nos vamos a portar sabiamente? Obteniendo el conocimiento que viene del Señor. Para eso estamos aquí, ¿cierto? Ahora, Proverbios, vamos a continuar, 3, 5 y 8 dice, que ya son nuestros últimos versículos. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Amén. Entonces, aquí tenemos otras dos promesas del Señor. Si nosotros confiamos en Él de todo corazón, si no nos apoyamos en nuestros propios pensamientos o inteligencia o razonamientos y lo reconocemos en todos los lugares, Él va a enderezar nuestras sendas. Es decir, Él nos va a mostrar el camino. Él nos va a hacer el camino más fácil de seguir, de entender. Y si no somos sabios en nuestra propia opinión y tememos al Señor y huimos del mal, ¿qué nos promete el Señor? Nos va a dar salud al cuerpo y va a fortalecer nuestros huesos. Amén. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en el Señor de todo corazón? Porque es muy fácil, ¿verdad? Confiar en el Señor cuando todo va absolutamente bien, cuando todo está perfecto, cuando yo estoy bendecida y tengo salud y todos contentos y felices. Pero ¿qué tal confiar de todo corazón en el Señor cuando recibimos un diagnóstico que no nos gusta o cuando recibimos una noticia que nos parte el alma, cuando se nos muere un familiar? ¿Qué hacemos en momentos tan difíciles? ¿Cómo podemos nosotros confiar en el Señor de todo corazón? Y la respuesta está en Romanos 8:28, que va a ser nuestra base para la confianza en el Señor. Dice aquí la Escritura. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Amén. Aquí dice que todas las cosas, Dios acomoda todas las cosas, no nada más las buenas, no nada más las malas, sino tanto las buenas como las malas, para el bien de quienes lo aman. Eso quiere decir que cuando yo recibo una mala noticia o cuando las cosas simplemente no vayan como yo quisiera, mi fe tiene que estar fuerte, tiene que estar cimentada en Cristo, sabiendo que aunque esté lloviendo algo que me está causando dolor, algo que no va conforme a lo que yo quisiera, voy a saber que Dios está utilizando eso para mi propio bien y lo va a usar para que nosotros crezcamos en la fe, para prepararnos para bendiciones. Entonces, así es como debemos aprender a confiar en el Señor. No olvidar esto nunca. Repitamos este versículo todos los días. Todas las cosas, Dios dispone todas las cosas para nuestro bien, porque yo lo amo, ¿ok? Si nosotros amamos a Dios, esta es la promesa, ¿ok? Así vamos a poder ir ejercitando nuestra fe. Y así como en la vida real, en la vida, en el mundo físico, cuando una persona quiere hacer músculo, estos atletas que pasan horas en el gimnasio para hacer músculo y tener un cuerpo así, requiere de esfuerzo y requiere de horas de entrenamiento, ¿ok? Lo mismo quiere Dios que hagamos con nuestra fe. Si todo está bien siempre, si no tenemos ningún problema, si en nuestra vida no hay tormentas ni problemas, probablemente nuestra fe no se va a ejercitar. Es como si yo estuviera sentada aquí esperando a que mis músculos crezcan, pero pues nunca voy al gimnasio. Entonces, es lo mismo con la fe. Si todo está bien, si todo está tranquilo, si yo no tengo que hacer un esfuerzo por creer en el Señor, pues mi fe no se va a ejercitar, no se va a esforzar, ¿ok? Josué 1:9 dice lo siguiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo en donde quiera que vayas. Entonces, el Señor le dijo a Josué que te mando, te ordeno que te esfuerces. Esforzarse significa realmente tener un esfuerzo para mantener la fe. Y le dice, para que seas valiente, no necesitamos ser valientes cuando no hay situaciones de peligro, ¿cierto? Entonces, en nuestra vida van a haber peligros, van a haber situaciones que nos causen quizás miedo, pero el Señor dice, no, 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 tú esfuérzate por ser valiente, no temas ni te desanimes. Y el Señor dice, yo estoy contigo, no tengas miedo de lo que veas, no importa lo que quizá vas a ver cosas difíciles en tu vida, cosas dolorosas, no tengas miedo. Cuando nosotros confiamos en el Señor, a pesar de las circunstancias, nuestra fe se va a fortalecer y se va a hacer realmente un ejemplo para otras personas también. ¿Ok? Entonces tenemos que esforzarnos y no debemos tener miedo de las situaciones o cosas adversas que puedan llegar a nuestra vida porque así vamos a demostrar que de verdad confiamos de todo corazón en el Señor. Amén. También la Escritura nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Y aquí el Señor me mostró algo muy específico para esta congregación. Esto quería el Señor que yo se los dijera. Me lo mostró muy, muy claramente. Entonces, tenemos la sabiduría mundana contra la sabiduría de Dios, ¿cierto? La sabiduría mundana es la que nosotros utilizamos de acuerdo a lo que hemos aprendido del mundo, a nuestros conocimientos, a nuestros propios razonamientos, a lo que yo creo que está bien o que está mal, ¿ok? Y tenemos la sabiduría del Señor, que es la que nos dice, no, las cosas son así, 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 no importa lo que tú veas, ¿ok? Entonces, estas dos sabidurías están como en conflicto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entramos en situaciones de estrés, en situaciones de pánico? Como que nuestra mente empieza a funcionar con la sabiduría mundana porque tratamos de actuar de acuerdo a lo que vemos en lugar de confiar en que el Señor está haciendo unas cosas. Y el Señor dice que hay algunas personas que por culpa de no estar utilizando la sabiduría directa del Señor, estamos teniendo problemas con nuestra salud. Porque cuando actuamos con nuestra propia inteligencia, en nuestra propia opinión, lo que hacemos es ver la situación y tratar de resolverla a nuestra manera, pero eso causa incertidumbre porque no sabemos si va a funcionar o no. Y entonces eso causa estrés. Y el Señor dijo, el estrés
Y esto está comprobado por la ciencia, o sea, esto no es algo nuevo. Sabemos que el estrés causa cardiopatías, causa trastornos digestivos, causa aumento de de la tensión arterial, causa dolor de cabeza, así como trastornos musculoesqueléticos como las lumbalgias. Y yo me atrevería a decir que también causa las adicciones cuando uno no está contento con su vida, cuando uno está bajo estrés. Entonces el Señor dijo, si ustedes aprenden a confiar en mí, yo les voy a dar paz y entonces de verdad van a tener salud a su cuerpo y voy a fortalecer sus huesos. Eso es el mensaje específicamente que el Señor me dio hoy para Filadelfia. Amén. Entonces, vamos a recapitular. ¿Cuáles son esos cuatro principios que traen la bendición del Señor y el favor de las personas? Número uno, no olvidarse de los mandamientos y las enseñanzas del Señor. Tenemos que repetirlas todos los días, a toda hora, para no olvidarnos de ellas. Amén. Número dos, no debemos abandonar el amor y la verdad. Demostrar el amor a las personas, estar con el Señor Jesús siempre, aprender del Señor Jesús para que siempre actuemos en la verdad, con la verdad. Amén. Número tres, debemos aprender a confiar en el Señor de todo corazón, en las buenas y en las malas. Y no debemos confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestros propios conocimientos, ¿ok? No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que aprender a matar nuestro ego y confiar en lo que el Señor dice y la manera en la que el Señor quiere hacer las cosas. Y por último, el Señor dice que debemos temerlo y huir del mal. Si nosotros tenemos un respeto, una reverencia por el Señor, vamos a huir del mal. Y huir del mal significa no pecar, así de sencillo. Amén.